Dios te bendiga y bienvenido al día número 326 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el segundo libro de Corintios, capítulo 7 al capítulo 9 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo que tú seas, Señor, hablando y ministrando, Señor, a cada una de nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea dándonos la revelación de aquello que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer 2 Corintios capítulo 7, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Por favor, ábrannos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito, entonces, no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. 2 Corintios capítulo 8. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres.
pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que, mediante su pobreza, pudieran hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro que con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esa manera habrá igualdad, como dicen las Escrituras. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Por lo tanto, gracias a Dios, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes. Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlos. También les enviamos junto con Tito a otro hermano, a quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia. Las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén. Un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Además, les enviamos junto con ellos a otro de nuestros hermanos, que muchas veces ha demostrado lo que es y en varias ocasiones ha manifestado su gran fervor. Ahora está aún más entusiasmado debido a la gran confianza que tienen ustedes. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos, y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. Así que demuéstrenle su amor y pruébenles a todas las iglesias que está justificada nuestra jactancia por ustedes. Segunda de Corintios capítulo 9. En realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseoso que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envió a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos.
y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes. Si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios como resultado del ministerio de ustedes. Ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Aleluya. Así que hemos leído 2 Corintios capítulo 7 al capítulo 9. Y en el capítulo 7 vemos nosotros que Pablo expresa con alegría al saber que los corintios recibieron su corrección. La primera carta, 1 Corintios, con un corazón sincero. En el versículo 9 les dice, ahora me alegro, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor los hizo volver a Dios. Aquella reprimenda fue necesaria. Pablo les está diciendo, fue difícil para mí poder escribir esta carta, pero era necesaria la corrección, porque el padre que ama corrige a su hijo. Y Dios nos corrige a cada uno de nosotros porque nos ama, quiere corregir aquello que está incorrecto. Y si Pablo no hubiera escrito aquella carta, 1 Corintios, y no hubiera corregido aquellas malas acciones de la iglesia, aquel desorden que había dentro de la iglesia de Corinto, entonces ellos no se hubieran corregido. Ahora vemos nosotros el resultado de aquella primera carta que fue enviada a Corinto, donde Pablo está viendo el resultado y dice, me alegra mucho que haya servido para bien aquella carta. Y vemos que Pablo explica, después de ahí más adelante en el capítulo 7, la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. Y hay una diferencia muy importante. La tristeza es cuando somos corregidos por Dios, produce un arrepentimiento, hay una transformación, hay un cambio, aleluya, y es para vida eterna, aquella corrección que puede causar tristeza en nosotros. Mientras tanto, la tristeza que podemos sufrir a través de el mundo, por decirlo así, produce una culpa y una muerte espiritual.
En el verso 10, Pablo dice: la tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja remordimiento. Ahora, vemos nosotros que Pablo habla en el capítulo 7 que los corintios demostraron su arrepentimiento con un deseo de hacer lo correcto, con humildad, con valentía para enfrentar el pecado y aquel celo para poder querer honrar a Dios. Así que el arrepentimiento no es emoción, aleluya, sino que es una transformación verdadera que surge en la vida de aquel creyente que acepta aquella corrección necesaria. Y en el capítulo 8 vemos nosotros que Pablo motiva a los corintios a participar en la ofrenda para los creyentes necesitados. Vemos nosotros que hace aquí hincapié sobre los macedonios, que aunque ellos eran pobres y estaban en aflicción, dieron de corazón. Dice el verso 2, desbordaron en rica generosidad. ¿Cómo lo hicieron? Ellos se dieron primeramente al Señor. Aleluya. Pablo habla y resalta el corazón con el cual los macedonios dieron aquella ofrenda. Y número 2, vemos nosotros que Pablo presenta el mayor ejemplo que podemos tener, Jesús. En el verso 9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por su pobreza ustedes fueran enriquecidos. En otras palabras, Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, teniendo la gloria del Padre, estando en la gloria, Él se despojó de todo aquello y se hizo pecado por amor a nosotros. Dio su vida, aleluya, para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. ¿Y qué mayor riqueza es esa? Y de ahí vemos nosotros que Pablo habla de que no se trata de una obligación, sino de un corazón dispuesto. Y en el verso 12 dice él: den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Aleluya. Y recuerdo yo sobre aquella mujer que Jesús dijo: ella ha dado más que todos ustedes. Porque aunque ella había dado un dracma, pero había dado todo lo que ella tenía y lo había hecho de corazón. No es la cantidad, sino la calidad con que se hacen las cosas al final del día. Y la verdadera generosidad nace de aquel amor a Dios, y no de la presión religiosa, por decirlo así. Dios mira el corazón antes que la cantidad de aquello que se está haciendo. Y en capítulo 9 vimos nosotros que en este capítulo Pablo habla sobre la cosecha espiritual, donde en el verso 7 dice él: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, porque Dios ama a la persona que da con alegría. La generosidad no se mide por obligación, sino que con qué corazón se está haciendo aquello. Aleluya. Y Pablo enseña la ley de la siembra y la cosecha. En el verso 6 dice: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Aleluya. Pero la cosecha no es solo algo material, sino que es cosechar bondad, cosechar buenas obras, cosechar bendición espiritual, cosechar
aquella gratitud a Dios, testimonios a otros, aleluya. De diferentes maneras se puede medir todo esto. Así que cuando tenemos un corazón agradecido, un corazón correcto, un corazón en el lugar donde nos podemos desprender de todas las cosas y reconocer que todo viene de Dios y todo vuelve a Dios, es allí donde agradamos a Dios y es allí donde vemos nosotros la bendición de Dios en nuestras vidas. Y en el verso 10 Pablo dice, Dios les proveerá y aumentará sus recursos y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. En otras palabras, dar produce acción de gracias. En el verso 13 dice, al llevar esta ofrenda, otros alabarán a Dios. La generosidad transforma vidas, suple necesidades y a la vez glorifica a Dios. Cuando damos, somos aquellos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Y a la vez, cuando nosotros estamos dando, estamos sembrando para poder cosechar. Aleluya. Así que vemos nosotros que el arrepentimiento verdadero trae un fruto y restauración, tal como lo vimos en el capítulo 7. Y del capítulo 8 al 9 vemos nosotros de que la generosidad es un acto de gracia, no de obligación. Y tenemos el mayor ejemplo de todos, Jesús, que lo dio todo por nosotros, sin esperar nada a cambio. Aleluya, no hay nada que tú o yo podamos hacer para poder pagar el precio de nuestros pecados, el precio de aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y una de las cosas que vemos nosotros que cuando nosotros damos, recibimos aquella gracia de Dios, aquella misericordia de Dios, aquella bondad de Dios, aquella bendición de Dios que no añade tristeza, sino al gozo y alegría. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que la palabra haya bendecido y edificado tu vida. Dios te bendiga.